Muy bien, nos encontramos entonces una vez más con ustedes en la bendita y eterna palabra de Dios en esta introducción, hablando de el gran tema, la segunda venida del Señor, sí Señor, el rapto de la iglesia. Hay un tema predicado por el profeta de Dios cuando él predicó, oiga bien, cuando él predicó mensaje el rapto, qué bueno que usted pudiera, ¿verdad? Estudiar esto. Ahí nos habla precisamente de los 5 raptos que han habido. Han habido 3 raptos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 2 nuevos raptos. De manera que el rapto no es una cosa que no haya sucedido, sí señor, han sucedido ya. En el Antiguo Testamento sucedieron 3 raptos, oiga bien, y en el Nuevo Testamento tenemos otros dos raptos, de manera que nosotros tenemos que darnos cuenta que, bueno, si usted quiere eso, en la página 34 dice el profeta, 3 han ocurrido en el Antiguo Testamento con aquellos preparados a quienes vino la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Enoc, la palabra del Señor vino a Elías, siendo profeta, y la palabra del Señor fue a Jesús, ¿ven? Él siendo la palabra. Entonces ahí tenemos nosotros un rapto, ¿verdad? Ya de Enoc, caminó Dios con Dios y desapareció Enoc. Ese es un tipo de rapto. Luego Elías es otro tipo de rapto, que es cuando Elías, ¿verdad? Se lo llevó el carro de fuego, que vinieron por él. Ese es otro tipo de rapto, un segundo rapto. Porque hay un rapto con Enoc, que fue que desapareció, fue trasladado, ¿ven? Pero Elías subió a un carro de fuego, también es un rapto. Y luego el Señor Jesús, después de su resurrección, ¿verdad? Después de haber estado 40 días aquí, después de su resurrección, Él también, ¿verdad? Subió con aquellos santos que habían resucitado el día que Él resucitó, porque así nos dice la Escritura que el día que Él resucitó también muchos santos del Antiguo Testamento se levantaron de sus sepulcros, resucitaron, y esos que resucitaron entonces, esos se fueron también con Él en esa ascensión, en ese rapto. Muchos ven solamente a Jesús yéndose, pero no, la Escritura nos dice que muchos santos resucitados del Antiguo Testamento resucitaron con Él, esos con los cuales Él resucitó, porque la resurrección, el rapto viene habiendo sido ese cuerpo transformado, habiendo sido ese cuerpo resucitado, porque para subir en el rapto se necesita que haya una resurrección o una transformación, porque así nos dice la Escritura, este cuerpo tiene que ser transformado, ya sea en resurrección, si había muerto y había ido a la tumba, o si tiene que ser transformado, si estaba vivo y entonces tiene que ser transformado para poder subir en el rapto. Entonces tiene que ser así, de manera que nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesús resucitó, muchos santos resucitaron y subieron en ese tercer rapto, en ese tercer rapto o 3 raptos que han ocurrido. Nosotros del Antiguo Testamento colocamos al Señor Jesús aquí como el tercer rapto, y luego el siguiente rapto es el del Señor Jesús viniendo por su novia. Ese es el 4º rapto, y el quinto rapto es ese rapto de Moisés y Elías, que está en Apocalipsis capítulo 11, de manera que son 5 raptos, ¿verdad? 3, además yo traigo en el Antiguo Testamento, no, 2 en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús, que podemos decir nosotros ahí, tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús ahí, ¿verdad? Acabado, terminado el Antiguo Testamento. Entonces 2 raptos allá, el de Enoc y el de Elías, pero luego entonces viene el del Señor Jesús, como diríamos el del centro, el de la mitad, entre los 5 raptos. Entonces 2 en el Antiguo Testamento, Jesús, y 2 en el Nuevo Testamento, ¿verdad? 3 ya han sucedido, el otro es el de la novia, el de la iglesia, el próximo, diríamos así, y luego después de ese rapto entonces vendrá ese de Apocalipsis capítulo 11. Son 5 raptos, ¿eh? Qué bueno nosotros poder estudiar esto. Nosotros hablábamos y decíamos nosotros que alguien de que habla de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Y la presenta pues como un espectáculo público. Cuando estudiamos las Escrituras, y el rapto será secreto, el rapto no será un espectáculo público.
La venida del Señor no será un espectáculo público, olvídese de eso de que la gente está pensando que se van a abrir los cielos allá arriba y unos ángeles con unas trompetas y un escándalo tocando trompetas, ¿verdad? Que van a sonar como alguien que me dio allí que ya viste que están oyendo trompetas allá arriba, que se han oído como sonidos de trompetas, ¿verdad? Tratando de demostrar que sí, que ya es la hora, de que ya están escuchando las trompetas por allá arriba, que las han captado con aparatos científicos, que no sé qué. No, para empezar no son estas trompetas, sí, la palabra trompeta, ángeles, oiga bien, ángeles, mensajero, trompeta, mensaje. Sí, Señor, si nosotros estudiáramos las Escrituras, ¿cómo le parece que antes de la segunda venida del Señor, anunciando la segunda venida del Señor, ya han sonado 7 trompetas? Bueno, diríamos sonaron 6 y la séptima está sonando. Oiga bien, está sonando, empezó a sonar, porque nos dice la Escritura, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. De manera que ya hace rato el séptimo ángel, que es el último ángel, porque son 7 ángeles según la Escritura, según Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, usted encuentra capítulo 3, encuentra esos, capítulo 8 también encuentra usted que son 7 ángeles, 7 trompetas, de manera que no son más, no son ni 6 ni son 8, son 7. Y nos dice la Escritura, usted conoce la Escritura que dice que a la final trompeta los muertos resucitarán. ¿Cuál es la final trompeta? La final trompeta la toca el último mensajero, el último ángel, ese es el séptimo ángel. El séptimo ángel toca la final trompeta porque es la última, porque es la séptima. A la séptima trompeta, tiempo perfecto, ¿verdad? Que esa séptima vigilia donde viene el despertar, viene entonces el Señor. Entonces esa es la final trompeta. La trompeta hace rato empezó a sonar, la final trompeta hace rato empezó a sonar, porque primero tiene que haber una aplicación espiritual. ¿Cómo le parece que ya ha habido una resurrección espiritual y ya ha habido también un rapto espiritual? Ahora esperamos la resurrección de los muertos literal y también el rapto literal. Ahora también entonces esa es la final trompeta, no son un poco de ángeles allá con alas que van a venir con el instrumento musical llamado trompeta y tocando, y entonces ahí aparece el Señor Jesús. No, eso es la imaginación del hombre, la imaginación, porque así está la mente del hombre, preñada, ¿verdad?, de imaginación. Roma nos preñó de imaginaciones, de cosas de la Biblia, y vino también el sistema protestante y nos preñó. Usted encuentra esas revistas, encuentra cosas que esas denominaciones representando, ¿verdad?, estos eventos, estas cosas, unas láminas, así como la Iglesia Católica representa, ¿verdad?, en pinturas y en cosas a Dios, 3 personas distintas, y coloca a un viejito y otro muy parecido pero más joven, y una paloma volando, y la Santísima Trinidad, que allá en el principio una culebra enroscada en un árbol y Eva pasándole una manzana. Eso es pura imaginación. Y así también, ¿verdad? Así también he visto láminas, testigos de Jehová hablando del milenio, y ahí sentada una familia como en un camping, ¿verdad? Muy sentaditos, muy bonitos ahí, la familia muy contentos como en un camping, todo muy bonito, los pajaritos y el césped y todo, ella pintada con el pelo cortado. Oiga, cosa tan tremenda. Todo eso es contrario a la Biblia, todo es contrario a la palabra. Así no es, eso es solamente imaginación. Y cuando habla Apocalipsis de la bestia que sale del mar, otra que sale de la tierra, y entonces colocan que tiene 7 cabezas, y colocan 7 cabezas feísimas ahí, ¿verdad? Una serpiente tortosa horrible. Todo eso es imaginación. Todo eso es imaginación. El otro imagina el juicio, y allá arriba, ¿verdad?, hay uno sentado como en una silla ahí muy bonita, y está uno sentado, y una fila enorme, millones y millones ahí, ¿verdad?, haciendo fila para llegar allá a esa silla donde está el que juzga. No, Señor, pura imaginación. Así no dice la Biblia, así no será. Otro representa el rapto diciendo que allá se va yendo la hermana fulana, el hermano fulano, allá va el pastor, allá va, ¿verdad?, suspendidos en el aire, allá como una cometa subiendo para arriba, y que así representan el rapto en esa lámina. Pura imaginación. Por eso es prohibido, Dios nos prohibió imaginarnos
Dios prohibió imaginarnos. Él dijo, no te harás imagen, no te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas que están arriba en el cielo. Oiga bien, entonces eso está prohibido por Dios, es contra su palabra, es contra los mandamientos. Usted no tiene que imaginar nada, absolutamente nada, porque le aplican es pura imaginación, ¿verdad? Ya hacen esos cuadros y todo, muy bonitos, muy tremendos, pero así no será, así no es. ¿Cómo le parece que el rapto, como nos dice la Escritura, nos dice la palabra, ¿verdad? Que Él vendrá como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Oiga bien, así será, y como ladrón en la noche vendrá, se llevará a su novia, los otros cuando despierten se darán cuenta que ya no está, ¿verdad? Así como nos aplica la Escritura, la palabra, es como el ladrón que viene en la noche, viene y roba, y hasta el otro día que se despiertan es que dan cuenta, uy, nos robaron hasta el otro día, porque esas vírgenes durmientes, esas que están dormidas, esas que se quedan dormidas, ¿verdad? Se quedan soñando, porque son puros sueños, muchos soñando que se van en el rapto, y como nos dice la Escritura, es como el que sueña el que se acuesta con hambre y sueña que come, pero cuando se despierta tiene más hambre que la que tenía antes. Así dice la Escritura. Así será, muchos dormidos soñando, ¿verdad? Con el rapto, que a cada rato les salen, hoy me soñé que venía el Señor y que aparecía allá en el aire, y que unos pajaritos y que unas flores, y que muy hermoso, y que venía Él y que descendía y que me cogía y que me llevaba y que yo me suspendía y que yo me empecé a elevar. Sueños muy bonitos, pero así no es. Lo que pasa es que son productos de la preñez, ¿verdad?, del sistema religioso denominacional, pero así no será, así no es, eso es pura imaginación. Nos dice la Escritura que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Sabía usted que Él vendrá? Se llevará a su novia, se llevará a su iglesia, ¿verdad?, y todos los demás acá seguirán, ¿verdad?, esperando el rapto, esperando la segunda venida, seguirán diciendo Dios está aquí, seguirán cantando, seguirán ayunando, seguirán haciendo todo eso, pero ya el rapto habrá sucedido, habrá acontecido. De manera que nosotros tenemos es que ir a las Escrituras, tenemos que ir a la palabra, y nos damos cuenta, oiga bien, que así como nos dice la iglesia no es, pero nos damos cuenta que la Biblia sí nos dice cómo son estos eventos. Hablábamos de que el rapto, por ejemplo, ¿sabía usted que el rapto son 3 etapas? Primera Tesalonicenses 4:16, el rapto son 3 etapas, y las 3 etapas del rapto son precisamente, ¿verdad?, la voz de mando. Coloque ahí 3 etapas del rapto: voz de mando o voz de aclamación, que es lo mismo. Segunda, voz de arcángel, oiga bien, o voz de resurrección, que es lo mismo, voz de arcángel o voz de resurrección. Y tercero, es la trompeta de Dios, la primera voz de aclamación, que la encontramos en las Escrituras, encontramos en Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. A la medianoche se oyó un clamor que decía, he aquí viene el esposo. No era el esposo que había llegado, era un anuncio de que el esposo ya venía. No era el esposo que había llegado, como muchos creen, sino un anuncio de que el esposo ya venía. De manera que primero hay un mensajero, primero hay un profeta, como lo prometió el Señor Jesucristo y lo prometen las Escrituras. Ese es el profeta que viene con esa voz de mando, con esa voz de aclamación, ¿verdad?, con esa voz anunciando que ya viene el esposo, que ha llegado la hora, ¿verdad? Llegó la hora de la venida del esposo, y ese mensajero, según Mateo capítulo 25, dice, salid a recibirles. Ahí estaba la novia, pero también estaban la fatua, también estaban las denominaciones, todas esperando al Señor, ¿sí? Pero, oiga bien, dijo, salid a recibirle. De manera que primero viene un anuncio de este ángel, de este profeta, diciendo que ya viene el esposo, y que salgan de ¿a dónde? Pues salgan de ahí donde están, salgan del sistema, salgan religiosos, salgan de la denominación, salgan de tanta mentira, salgan de tanto engaño, salgan del pecado, salgan del mundo, salgan de las cosas del mundo. Oiga bien, salgan de los pensamientos humanos, salgan del razonamiento, oiga bien, secular, salgan de todo eso, salgan de allí, salid
salid a recibirlo, salid a recibirlo, así dice la Escritura, salid de aquí, pueblo mío, que es el mismo, este de Mateo 25 es el mismo de Apocalipsis capítulo 18, ese ángel mensajero, ese ángel que dice, salid, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, de manera que primeramente, oiga bien, primeramente tiene usted que salir, ¿verdad?, de esa inmundicia, de esa suciedad, de ese engaño, de esa tanta mentira y tanta cosa. Perdónenme, pero en ninguna mente cabe que el Señor va a venir por esa iglesia sucia, por esa iglesia inmunda, donde tocan esa música mundana, esa música que tuvo una inspiración del diablo, porque es música mundana, música que salió, ¿verdad?, de esos rockeros, porque es la misma música, las mismas notas, los mismos tonos, solamente que le ponen una música cristiana, ¿verdad? Esos ritmos mundanos, ¿verdad? Porque hoy la música en la iglesia es esos mismos ritmos del mundo, esos mismos ritmos que de vallenato, que de salsa, que de reggaetón y todas estas cosas. Eso salió del mundo y tuvo la inspiración, fue del infierno, tuvo la inspiración allá en Hollywood. ¿Sabes que el profeta dijo que el cuartel general de Satanás está en Hollywood? Y allá es donde salen todas las modas, de allá es donde salen toda esa música, de allá donde sale toda la inmundicia, de allá donde sale toda esa suciedad, y todo eso ha entrado hoy a la iglesia. ¿Cómo es posible que se cree que el Señor va a venir por esa iglesia, verdad?, donde hay tanta fornicación, tanto adulterio, tanta suciedad, tanta inmundicia, donde no se habla sino de plata, donde no se habla sino de las cosas de aquí de la tierra, preocupados más por otras cosas que por la palabra, preocupados más por, como dijo el profeta en el mensaje, invasión a Estados Unidos, ¿verdad?, preocupados más por tener esos lujosos Cadillacs, que el Cadillac era el carro más costoso y más fino en ese día, pero dice el profeta, preocupados más por tener carros finos, carros caros, preocupados más, ¿verdad?, por tener dinero, por tener plata, por progresar materialmente, pero no preocupados realmente por vivir esa palabra, por vivir esa vida de santidad ante Dios, ¿verdad?, permitiendo toda clase de cosas sucias, permitiendo que las mujeres prediquen cuando eso es contrario a la palabra, permitiendo que las mujeres se corten el cabello cuando eso es contrario a la palabra, permitiendo que las mujeres se pongan pantalón cuando eso lo llama la Escritura abominación. Es para Dios que la mujer haga eso, permitiendo tanta cosa, ¿verdad?, permitiendo tanta mentira, engaño, chisme, todo eso, permitiendo, y si no enseñando la verdadera palabra, los verdaderos mandamientos, las verdaderas ordenanzas escritas en la Biblia que dejó el Señor Jesús, que dejó la palabra. De manera que hoy estamos comentando, porque ni siquiera entramos en ese gran tema, ¿verdad?, que es la segunda venida del Señor, que es el rapto, cuando hemos mencionado hoy, ¿verdad?, 5 raptos en la Biblia, 2 en el Antiguo Testamento, 2 en el Nuevo Testamento, y el de Jesús, que está en medio de los 5. Esos son los 5 raptos. Uno tiene que estudiar cada uno de ellos y ver las características de estos raptos. Miremos qué dice la Escritura acerca del próximo rapto, cuando Él viene. ¿Cómo es que viene? Ya hablamos que son 3 venidas del Señor Jesucristo, 3 veces viene Él, ¿verdad? Entonces todo esto es escritural, todo esto es la Biblia. ¿Cómo viene el Señor? Las 3 etapas del rapto. ¿Qué significa la voz de mando? ¿Qué significa la voz, oiga bien, de arcángel, la voz de resurrección? Primera de Tesalonicenses nos dice que primero tiene que haber una resurrección, una transformación, ¿verdad? Y luego entonces sí, la trompeta de Dios, que es la trompeta que reúne, que es la trompeta, ¿verdad?, que junta a los santos, ¿verdad?, a los santos, a la novia de todas las edades y de todos los cabos de la tierra, es juntada en uno, ¿verdad?, para luego entonces sí subir y encontrarse con el Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4:16. De manera que tenemos que ver, y luego el Señor Jesús viene, oiga bien, el SeñorJesús viene, sí viene el Señor Jesús, ¿verdad? Porque otros están pensando que no, que el Señor Jesús ya no viene más, que el Señor, oiga, le falta venir 2 veces todavía. Hay gente que piensa que Él ya no va a venir más. Yo creo en la manifestación, ¿verdad? Pero la manifestación es una y la venida es otra. La manifestación del Señor Jesucristo, la palabra manifestada en un profeta, pero también, oiga bien,
también Él vendrá a arrebatar a su novia, llevar a su novia a la cena de las bodas del Cordero, y Él vendrá, sí vendrá, oiga bien, también cuando venga a asentar ese reinado milenial, de manera, amados hermanos, que son temas de la Escritura, son temas escriturales, ¿verdad? Sino que hoy nosotros encontramos con tanta imaginación, con tanta engaño, con tanta mentira, con tanta cosa, ¿verdad? Que solamente quieren es confundir a la gente, como nos dijo la Escritura profetizada, ¿verdad? Con tantas fábulas, porque son realmente fábulas, imaginaciones, historias, cosas que no dice la Biblia, que así no es, así se los han inventado y han sostenido esas mentiras, esos engaños por siglos, oiga bien, y le han quitado la Biblia, le han aumentado la Biblia, porque hoy la iglesia tiene cosas que la Biblia no dice, pero sí le faltan tantas cosas que la Biblia sí dice. Han quitado mandamientos, han quitado ordenanzas, han quitado, oiga bien, las enseñanzas, han quitado el orden, han quitado la doctrina, como decíamos ayer, han quitado, ¿verdad?, el verdadero orden ministerial, ahora cualquiera, pues, porque lee la Biblia, porque va a la iglesia y conoció la Biblia y por ahí hizo un seminario, entonces ya se hizo un pastor, ya se hizo un ministro, pero ni siquiera, oiga bien, ni siquiera tiene en cuenta los requisitos exigidos por la Biblia, cómo es el llamamiento, que eso lo vamos a estudiar en el tema que estamos estudiando, las 5 identificaciones de la iglesia verdadera, porque hoy hemos mencionado, ¿verdad?, una característica que hemos mirado de la iglesia de Cristo, como ya vimos en Mateo 16, ¿verdad?, que la iglesia de Jesucristo, oiga bien, así nos dijo Mateo 16, recuerde allí con Pedro, ¿verdad?, digo, y entonces, su iglesia, esta iglesia, y dice que será edificada sobre la revelación de la palabra, entonces estudiábamos eso, ¿verdad? Como primera cosa, entendemos que el Señor Jesús tiene una iglesia, sí Señor, tiene una iglesia. ¿Cómo? ¿Por cuál iglesia va a venir Él, verdad? ¿Por cuál iglesia va a venir? Si todas creen diferentes, si todas hay diferentes, si los unos creen unas cosas, los otros creen otras, los unos creen de una manera, los otros creen de otra, ¿verdad? Unas llenas de mundanalidad, llenas de suciedad, de cosas. ¿Cuál será esa iglesia por la cual Él viene? ¿Cuál será esa iglesia? Según Mateo capítulo 16 nos dice, ¿verdad?, allá en el verso 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermana, que estamos estudiando el tema, ¿verdad? Las 5 identificaciones de la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, porque Él tiene una iglesia. Miramos que esa iglesia está edificada sobre la roca de la revelación. Algunos dicen que la roca es Cristo, que esta roca es Cristo. No está, esa roca es la revelación. Ella no está dedicada, ¿verdad?, sobre la enseñanza humana, sobre el seminario, sobre el instituto, sobre la universidad, sobre teología, nada de eso. Ella está dedicada sobre la revelación de la palabra. Por eso es que hacen, lo digo yo en mis palabras, todos sacan pecho y levantan, ¿verdad?, la cara y bien erguidos, como Pablo, como Pedro y como estos apóstoles, diciendo, ¿verdad?, que lo que ellos tienen, que lo que ellos están enseñando, ¿verdad?, no es de ellos ni lo aprendieron de carne y sangre, sino que ellos, oiga bien, lo recibieron directamente de Dios, porque les fue revelado por Dios, de manera que la iglesia de Dios está edificada sobre la revelación directa de Dios, la revelación de esta palabra siendo revelada, estas verdades bíblicas siéndoles reveladas, de manera, amados hermanos, no en conocimiento, no en teología, no en seminario, nada de esto, sino en revelación. No está edificada, ¿verdad?, sobre la sensación de un hombre, sobre oiga bien, sobre el conocimiento de un hombre. No está edificada sobre, muchos dicen que siguen a un hombre, y las denominaciones sí podemos probar que están siguiendo a su pastor, están siguiendo a su líder espiritual, sí lo están siguiendo, y son hombres también, pero son hombres que, porque ese hombre, ¿verdad?, es un buen hombre, un buen predicador, un tremendo predicador, porque a través de él se hacen milagros, se hacen sanidades, cosas, y entonces porque habla en lenguas, porque es tremendo, entonces ahí estriban su fe y siguen a ese, lo hacen un líder, lo hacen un ídolo, y lo siguen esa religión, siguen esa doctrina.
Oiga bien, que porque tuvo un sueño, que porque tuvo profecías, que porque profetiza y entonces se cumple, que porque tiene visiones, que porque vio la bola de fuego. Eso dijo el profeta desde sus días, desde aquellos días dijo el profeta, que muchos salían, ¿verdad? Que Dios me habló, que soñé, que vino a luz, que esto dio bolas de fuego, todas esas cosas digo el profeta en aquellos días también, que porque el predicador le salía aceite de las manos, le salía aceite de la cara, que porque le sucedía que le salía sangre, tantas cosas, y entonces ahí fueron edificadas, y muchas iglesias hoy están edificadas bajo ese doctorado, tal vez ese conocimiento, tal vez esa una predicación, o tal vez porque es un hombre bueno, es un hombre humilde, porque es un hombre que ayuda a la gente, que es un hombre que le da ayuda a los pobres y le regala a los pobres. Entonces ahí edifica la gente la fe. Oiga bien, ahí edifica la gente la fe. Tiene que leer al profeta diciendo que aún los fariseos, aún los peregrinos de santidad podían mostrar inclusive más frutos del Espíritu que el mismo Señor Jesús, que los mismos apóstoles. Oiga bien, el Señor Jesús, así dijo el profeta, esos sacerdotes podían mostrar más frutos del Espíritu que el mismo Señor Jesús. Ellos podían, ¿verdad?, hacer campañas y ayudar a los pobres y darles comida a los pobres y darles plata a los pobres y todo eso. El Señor Jesús nada, antes con aquella viuda, pobrecita, dirían hoy, pobrecita esa viuda, ¿verdad?, que solamente tenía unas monedas para comer, y viene y la pone en la ofrenda, y el Señor Jesús la alabó, como muchos la pudieron criticar en aquel día, diciendo ese Señor Jesús que Dios, y mire, él sabía que esa viuda, pobrecita, lo que tenía era para comer, todo lo que tenía era para comer, y se lo quitó, ella lo dio en la ofrenda, y él bien tranquilo se lo recibió. Oiga, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Allá en los días de Elías también, oiga, esa viuda solamente tenía ese puñadito de harina, y solamente tenía ese poquito de aceite, y viene, según viene ese profeta, que es un profeta de Dios, y viene y le pide lo que ella tiene. Cuando ella le dijo, esto es todo lo que tengo, y lo voy a comer para morirme, y el profeta le dijo, démelo a mí primero, pásemelo a mí, como en otras palabras diciendo, pásemelo a mí, démelo a mí. Pero si ella le estaba diciendo que era todo lo que tenía, y que se lo iba a comer y se iba a morir, pues ¿cómo le parece que ese Elías le dijo, démelo a mí primero? Y ahí vino la promesa de Dios, de manera que cualquiera podría decir, no, ese es un falso, mire, viendo esa viuda que todo lo que tiene y le quita lo que tiene, mire ese falso Jesús, viendo esa pobre viuda, ¿verdad?, que era todo lo que tenía, esas monedas, y no fue capaz de decirle, no, tranquila, no se preocupe, no de nada, no señor. Oiga, ¿qué clase de dónde es ese? Hoy la gente estriba, ¿verdad?, su fe, y es lo que tiene la verdad en ese que es un buen hombre, idolatran a ese hombre porque les da remesa a la gente, porque les paga el recibo, porque les da plata, porque hermano, estribe su fe, pero en la bendita y eterna palabra de Dios, en esta Biblia que es la palabra, porque cuando usted tiene la palabra tiene a Dios, cuando usted tiene a Dios tiene esas grandes promesas de la Biblia. Una de las características de esa iglesia que Dios tiene, esa iglesia de Dios, es que es edificada sobre la revelación directa de Dios, la revelación de esa palabra, de esas verdades de Dios, de esas verdades bíblicas al corazón del hombre, que nos sea revelada esa palabra. Ese es un gran tema, 5 identificaciones. ¿Quién es esa iglesia? ¿Qué características tiene esa iglesia? ¿Quiénes pertenecen a esa iglesia? ¿Cómo puedo yo pertenecer a esa iglesia? ¿Cómo hago? Ese es el tema que estamos llevando. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de ustedes.